Tras echarle una releída al último capítulo de One Piece me di cuenta de que según la interpretación que se le pueda dar, podría llegarse a pensar que el Dr. Vegapunk vendió a Kuma al gobierno mundial. Como todos sabrán, el trato que vimos que hicieron en la entrega número 1099 del manga de One Piece no incluía la acción de retirarle completamente la conciencia de su cuerpo, cosa que sí sabemos que terminó haciendo. Y esto podría llevarnos a pensar, ¿acaso el científico traicionó al Buccaneer? Tal vez le vendió al gobierno tras someterle a sus experimentos. A fin de cuentas, esto le serviría para recibir más financiación para sus proyectos. ¿Será esto posible? Descúbrelo ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debemos analizar es la parte del capítulo en donde el científico y Kuma realizaron el trato. Esto para tener bien en claro qué fue lo que se acordó desde un principio, para que así no hayan confusiones dadas por malas interpretaciones del mismo. Pues bueno, tras el primer contacto que ambos personajes tuvieron, Vegapunk le afirma que este podría curar la enfermedad de Bonnie, usando una tecnología que aún no había sido lanzada públicamente. Mas sin embargo, el problema que había con esto es que el procedimiento era sumamente trabajoso y costoso. De hecho, comenta que es igual de costoso que modificar completamente un humano hasta transformarlo en un cyborg. Y aquí es donde puede darse una mala interpretación, o quizás una afirmación precipitada de lo que se estaba comentando en ese momento puntual. Si bien es cierto que al final esto fue lo que le terminó ocurriendo a Kuma, cosa que podría hacernos creer que el transformarle en el cyborg fue parte del trato, la realidad es que esto no estuvo incluido en el acuerdo, ya que luego de que el científico comentara esto, Kuma le pregunta si lo que quería a cambio del tratamiento para su hija era que aceptara ser convertido en un cyborg. Si esto hubiera sido parte del trato, el anciano le hubiera respondido afirmativamente a esa pregunta, pero este no fue el caso. Más bien lo que le comenta es que simplemente estaba testeando el costo de la cirugía que recibiría Bonnie, es decir, simplemente estaba calculando costos, y acto seguido este tema se deja completamente de lado luego de que analizara el ADN de Kuma, ya que ahí se dio cuenta de que este era un Buccaneer, y por lo mismo le propuso hacer clones de su persona. De hecho, el científico comentó directamente que si le permitía tomar su sangre para hacer clones, el coste del tratamiento de Bonnie sería 0, es decir, que no le cobraría nada. Y ante esta propuesta, Kuma aceptó. Tal como pudieron ver, el acuerdo no incluía transformarle en un cyborg. A pesar de que dicha acción se mencionó, esta al final se dejó completamente de lado. Pero ahora que tenemos esto bien en claro, toca preguntarnos, ¿sería Vegapunk capaz de hacerlo a pesar de que no le pidió autorización a Kuma? A lo largo del arco de la Isla del Futuro hemos visto cómo Vegapunk, a pesar de tener unos ideales y sueños propios de un personaje bueno, entre muchas comillas, también ha realizado acciones que hacen que pudiéramos colocarle perfectamente en la categoría de personaje gris, es decir, ni bueno ni malo. Y algunas de estas acciones han sido, por ejemplo, la de no dudar ni un segundo en llamar a Stussy en su momento para que ésta le ayudara en el conflicto que recién se estaba desarrollando en la isla con la llegada del CP0 al lugar. En ese momento uno de los satélites le comentó que hacer que se posicionara de su lado le pondría en peligro, ya que estaría yendo en contra del gobierno, y a pesar de ello, el científico demostró no tener ningún tipo de preocupación por esto. De la misma forma hizo algo parecido con Sentomaru, personaje al que conocía desde que este era un niño y que tampoco dudó en exponerle a situaciones extremadamente peligrosas a lo largo del arco. Con esto, Vegapunk nos demuestra que desde su punto de vista como líder de un grupo, lo que más le importa no es la supervivencia del grupo, sino la suya, es decir, no esconde ser egoísta en este aspecto. Y de la misma manera también podríamos afirmar que pone en práctica la frase del fin justifica los medios, ya que en su momento este decidió afiliarse al gobierno mundial en lugar de al ejército revolucionario. Recordemos que Dragon le propuso formar parte de su armada, pero debido a la falta de recursos que había en la misma, el científico decidió irse al bando de quienes sí pudieran financiar sus proyectos, a pesar de que este fuera plenamente consciente del lado oscuro del mismo, ya que en su mente el objetivo de sus proyectos era mucho más importante que la situación en la que se encontraba su mundo al ser sometido por ese gobierno. Con esto quedó demostrado que el personaje siempre velará por sus intereses personales, a pesar de que los mismos perjudiquen a quienes le rodean, o incluso aunque para llevarlos a cabo tenga que fortalecer una organización que es capaz de cometer actos inhumanos en pro de mantenerse en el poder. En pocas palabras, por muy bueno y noble que sean los sueños que tiene Vegapunk, este no deja de ser un personaje con un actuar sumamente cuestionable y por lo mismo alguien capaz de cometer actos mal vistos por el espectador según la situación en la que esté.
Gorosei, y entre estos actos se podría incluir el haber engañado a Kuma y transformarle en un cyborg, o también el haberle vendido al gobierno. Y ahora que tenemos claro que esta es una posibilidad real, ¿qué pensarían si les dijera que hay pruebas de que esto pudo haber ocurrido? Las mismas las podemos ver en los múltiples momentos en donde este interactúa con Bonnie, quien al principio del arco buscaba vengarse de él por lo que le había hecho a su padre. De hecho, quería matarlo por eso. Ahora, si tomamos en cuenta la forma de ser de Vegapunk, es decir, la de alguien que siempre pone su supervivencia por encima de todo, lo lógico sería pensar que este se la hubiera quitado de encima tan rápido como pudiera, mandando a algún serafín o a algún pacifista a atraparle, o incluso a matarle. Sin embargo, no lo hizo, porque dentro de sí también demostró tener una especie de remordimiento por lo que hizo. Vamos, que se sentía culpable por cómo terminaron Kuma y Bonnie, razón que le hizo exponerse al peligro con el fin de salvar a esta última cuando se quedó en la parte baja de la isla. Vegapunk se siente en deuda con Bonnie, esto debido a la culpa que arrastra por haber transformado a su padre en lo que es hoy día, y esta es una reacción natural de alguien que ha cometido un acto por el que se arrepiente. Sin embargo, esto no demuestra que Vegapunk haya traicionado a Kuma de alguna manera. Si bien es cierto que su forma de interactuar con Bonnie da pie a que pensemos que lo hizo, no podríamos afirmarlo, ya que este no lo ha admitido, ni tampoco hemos visto como alguien que estuvo presente lo haya afirmado, y mucho menos nosotros como espectadores le hemos visto hacerlo con malas intenciones. De hecho, existe otra faceta del científico que podría dar pie a que pensemos lo contrario, y esa es la de que el personaje también es un ingenuo. A pesar de que estamos hablando del tipo más inteligente de One Piece, este no se escapa de tener sus defectos, y uno de ellos es que es bien iluso, característica que quedó demostradísima en varias oportunidades, siendo la primera y más clara el haber puesto a los miembros del Gorosei por encima de sí mismo en la cadena de mando por la que se rigen los serafins y pacifistas para ejecutar órdenes. Imagina estar investigando el siglo vacío y darle el control supremo de tus creaciones a quienes buscarían silenciarte si se enteraran de lo que estás haciendo, cosa que de hecho está sucediendo actualmente. Por otro lado, en su momento tampoco desarrolló un sistema que detectara si uno de sus satélites quisiera rebelarse, cosa que terminó permitiendo que York le traicionara. Ya con estos dos ejemplos podríamos afirmar que el tipo difícilmente sería capaz de traicionar a Kuma, o aprovecharse de su vulnerabilidad para haber sacado más provecho de la situación, pero la clave que nos confirma esto se encuentra en este mismo último capítulo, y esa la podemos ver en el diálogo de Saturn, que se encontraba escuchando toda la conversación que tuvieron Kuma y Vegapunk referente al trato que hicieron y al proyecto de los pacifistas. Tras haberse enterado de lo que Vegapunk decidió cobrarle al ex revolucionario, el miembro del Gorosei comentó que lastimosamente el científico nunca fue un hombre capaz de aprovecharse de las situaciones, dejándonos bien en claro que, al menos desde su perspectiva, no era un hombre que hiciera ese tipo de juegos sucios. Con esto queda demostradísimo que el personaje no se aprovecharía de la situación de Kuma para exigirle más a cambio del tratamiento de su hija, y tomando en cuenta eso ahora nos queda pensar, ¿cómo terminó siendo un cyborg el Buccaneer? Aquí es donde entra Saturno de lleno a la ecuación, ya que así como este escuchó esta última parte de la conversación, perfectamente pudo escucharla toda, y recordemos que en la misma también se menciona el tema de los cyborgs. Puede que sin quererlo Vegapunk le haya dado la idea a Saturno de transformar a Kuma en un robot, y que haya sido por órdenes de él que al final este procedimiento se haya llevado a cabo, ya sea porque le amenazó a ambos o porque chantajeó al antiguo cura usando a su hija para obligarle a acceder a su petición. De hecho, esto explicaría perfectamente que Bonnie, tras haber visto todos los recuerdos de su padre, dejara de perseguir a Vegapunk y pasara a acusar a Saturn de ser el responsable de la situación actual de su padre, cosa que sería lógica, ya que, tomando este caso hipotético como un hecho, Vegapunk no tendría la culpa de lo que le terminó ocurriendo a Kuma. Él simplemente se habría limitado a llevar a cabo el procedimiento de convertirle en un cyborg, obviamente esto asumiendo que él tampoco era consciente de que estaban espiando su conversación, pero sumado a esto también está el hecho de que este haya logrado almacenar su conciencia antes de que se la extrajeran, siendo esto prueba de que, como pudo, intentó salvarle, lo que nos pondría como el verdadero culpable de todo a Saturno, quien de hecho sí que se ha planteado como el villano principal del flashback desde el principio, ya que recordemos que él es uno de los máximos representantes del gobierno, misma institución que capturó a Kuma desde pequeño. Posteriormente en God Valley ambos tuvieron una breve discusión, y luego se demostró que este también estuvo al tanto del conflicto que tuvo el Buccaneer con el rey Bekori. No sería de extrañar que este terminara siendo el culpable de todo. De hecho, algo que podría probar esto es que si lo pensamos, Kuma terminó siendo un Shichibukai probablemente porque el propio Saturn lo haya colocado en ese puesto luego de que Vegapunk le transformara en esa arma que él estaba planeando conseguir.
sobrevivir, como bien lo indicó su diálogo en este último capítulo, razón que explicaría además que el científico se sintiera culpable de lo ocurrido, ya que comprendió que Kuma no era una mala persona, simplemente estaba buscando una cura para su hija, pero que terminó cayendo en la boca del lobo sin darse cuenta por haber hecho un trato con él. Pero en fin, como conclusión les diré que yo no creo que Vegapunk haya traicionado a Kuma, pero ustedes ¿qué opinan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios. No se olviden de darle al botón de suscribirse y a la campanita para que YouTube les notifique de los videos que subo a diario. Por aquí les dejaré más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.